Hace unos minutos Carolina a través de nuestras redes sociales hacía también esa consulta, ¿qué hacer para reactivar la economía? Esto más que todo era dando seguimiento a lo conocido desde el día de ayer en cuanto a la calificación de riesgo por estas calificadoras internacionales a nuestro país. Con nosotros Ernesto Bazán es conferencista, además es experto en el tema de gestión de riesgos. En redes sociales ha presentado un hilo, un tema muy interesante en relación a estas calificaciones. De aquí en adelante, ¿qué más puede pasar? Sobre eso queremos hacerle esta primera pregunta. Bienvenido a Next Noticias, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando con Panamá? Todos los países reciben algo que se llama calificación de riesgo, ¿no? Que es como una nota que nos ponen los países. Es como cuando íbamos al colegio y llevábamos una materia y nos ponían una nota, y esa nota podía ser buena, regular o mala. Entonces, algo así, los países también reciben una nota de entidades que son especializadas, que se llaman calificadoras de riesgo, donde yo trabajé 15 años en estas entidades, y las calificadoras de riesgo le dan a cada país una nota, una calificación. ¿Una calificación de qué? De la capacidad que tiene el país de pagar su deuda. ¿Okay? Eso también es equivalente a la nota que nos dan a las personas cuando vamos a pedir un crédito y entonces nos arrojan un extracto de nuestro APC, ¿no? De nuestro buró de crédito, y ahí dice, este cliente es bueno, malo, regular, y nos ponen una nota ahí. Entonces, eso mismo pasa con los países. Y hay dos grandes grupos, ¿okay? O sea, hay una escala de 20 categorías, pero hay dos grandes grupos que son los países que tienen grado de inversión, es decir, los que tienen la categoría más alta, y los países que tienen la categoría más baja, que tienen grado especulativo, ¿no? Entonces eso es como, nuevamente, haciendo la metáfora, en el colegio, los que tenían buena calificación y los que tenían mala calificación. Haciendo la metáfora con el resultado del APC, los que tienen un buen APC y los que tienen un mal APC. ¿Okay? Entonces, esa categoría es importante, que un país sea grado de inversión o que un país sea grado especulativo, es importante para cuando el país tiene que salir a pedir dinero prestado, ¿no? Entonces eso un poquito para poner las cosas en contexto. ¿Y qué pasó ayer? Ayer, una de las tres grandes clasificadoras de riesgo que existen en el mundo y que califican a Panamá, una de esas, que se llama Fitch Ratings, le bajó la calificación a Panamá, ¿okay? Y le puso en el nivel más bajo del grado de inversión. Quiere decir de que si Panamá vuelve a recibir otra disminución de categoría de esa misma calificadora, entonces perderá el grado de inversión y pasará al grupo de más abajo, al grupo de grado especulativo, ¿no? Y si eso ocurre, entonces al país le costará más dinero endeudarse, ¿okay? Tendrá que pagar más intereses por su deuda. Y eso no lo paga el gobierno, eso lo pagamos todos. O sea, lo pagamos todos los panameños, ustedes, yo, todos los que nos escuchan. O sea, todos pagamos los intereses de la deuda de un país. ¿Y cómo lo pagamos? A través de nuestros impuestos, a través de nuestras contribuciones o a través de menores servicios, ¿no? Porque si el Estado tiene que pagar más intereses, entonces a nosotros nos quitan algunos servicios, pueden ser servicios sociales, servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad, servicios de infraestructura, ¿no? O sea, nos quitan servicios ¿para qué? Para pagar más intereses por la deuda, ¿no? Entonces, hay un impacto directo, o sea, este no es un tema que solamente va a afectar al gobierno o al Ministerio de Economía y Finanzas, no, es un tema que afecta a todos los panameños y por eso les agradezco la invitación porque eso me permite a mí hacer un poquito de docencia y llevar estos conceptos que son un poco técnicos al lenguaje del panameño común y corriente que quiere saber cómo esto le va a afectar a su vida. Muy bien, le agradezco mucho por la docencia y presentando también este tema y tal cual usted lo menciona, quizá muchos de nosotros pensamos, no tenemos dinero, no somos inversionistas, esto es un asunto que no me compete, que no me interesa, pero si bien ya usted lo ha manifestado muy docente, esa afectación que se tiene. Pero quiero preguntarle también a nivel de los bancos, muchos de nosotros
tenemos productos con los bancos, ya sea créditos hipotecarios, préstamos personales. ¿Eso de qué forma nos puede afectar, toda vez que ante esta situación los bancos necesitarán quizá fondearse, o la reputación que tendría nuestro país y el sistema financiero a nivel internacional? A nivel de bancos, ¿esto puede afectarnos de alguna forma? Definitivamente. Tenemos una afectación como país y recordemos, la deuda la pagamos todos. Segundo, otro de los impactos que tiene la disminución en la calificación de riesgo es que reduce lo que se llama techo soberano. Techo soberano es la máxima calificación que a nivel internacional reciben las empresas panameñas. Entonces hay varios bancos en Panamá que tienen grado de inversión en escala internacional. Si se reduce la calificación soberana, se reduce el techo soberano, y estos bancos podrían también perder su grado de inversión y pasar a un grado especulativo en el mercado internacional. Eso significaría que a estos bancos les costaría más obtener fondos. Eso es lo que se conoce como mayor costo de fondeo. Es decir, a los bancos, a estos bancos, este grupo de bancos, les resultaría más caro captar fondos, y es muy probable que, si eso ocurre, que estos bancos quieran trasladar eso donde los deudores de los bancos, que somos todos nosotros, porque estoy seguro que ustedes y yo y todo el mundo tiene algún tipo de deuda con los bancos. Entonces también nos estarían subiendo la tasa de interés. Ese sería un efecto que no podemos descartar a raíz de esta situación. Eso pasaría con los bancos, ¿no? Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo, y yo quisiera advertirlo como analista independiente, y es que si el país, que tiene un déficit fiscal que este año llegaría más o menos al 10.5% del PIB, si el país se sigue endeudando y pierde no solamente grado de inversión, sino la capacidad de pagar, y llega un momento en que tiene que reestructurar su deuda, como lo que ha ocurrido con Costa Rica o lo que ha ocurrido con Argentina, si eso ocurre, el país tendría que suscribir acuerdos con organismos internacionales, ¿no?, en donde usualmente los países se comprometen a aumentar los impuestos, porque al aumentar los impuestos aumenta los ingresos, y obviamente los organismos internacionales quieren que aumenten los ingresos para que haya mayor capacidad de pago en esa reestructuración. Entonces, y en consecuencia, nosotros todos tendríamos que pagar más impuestos. Normalmente el principal tipo de impuesto que aumenta es el impuesto indirecto. Me refiero al ITBMS, ¿no? Entonces, según mis cálculos y según las estimaciones que yo he hecho, eso significaría que si el país no se corrige, si el país no se arregla en su hoja de ruta y reformula sus cuentas fiscales, podemos estar hablando dentro de un periodo de 3 años o tal vez antes de una necesidad de elevar el ITBMS a por lo menos, escúchenlo bien, por lo menos 15% de ITBMS, ¿no? Entonces esa sería la realidad, esa es la realidad que nos espera, lamentablemente, si no podemos corregir las cuentas fiscales. ¿Qué significa eso? Que actualmente nosotros tenemos un nivel de gasto y tenemos un nivel de ingreso que no cubre el gasto, o sea, el gasto es mucho más alto, gastamos mucho como país, como digamos, aparato estatal, gastamos mucho, más que los ingresos que tenemos. Si no reducimos los gastos, si no racionalizamos los gastos, si no somos selectivos con los gastos, ¿okay?, entonces podemos llegar a esa situación. Y ser selectivo con los gastos implica, sí, gastar, por supuesto que sí, pero gastar en usos que tienen un impacto social. Que hay que pagarle a los médicos, por supuesto que sí. Que hay que mejorar las escuelas, por supuesto que sí. Que tenemos que hacer inversión pública, por supuesto que sí. Pero si estamos pagando influencers, si estamos haciendo gastos innecesarios con beneficios de lujo para algunos funcionarios que reciben doble, triple cheque, ¿no?, con salarios elevadísimos, y estamos pagando a los famosos botellas, difícilmente el país va a poder ordenar sus finanzas y difícilmente va a salir
salir del atolladero, y lo que nos espera es algo muy doloroso para todos nosotros, y lo vamos a tener para todos nosotros dentro de 3 años o menos. Muchísimas gracias, creo que ha quedado bastante claro producto de esa docencia que usted ha hecho y de igual forma pues un tanto de preocupación con lo que usted adelanta o lo que estima pudiera ocurrir. Le agradezco mucho la entrevista, pase usted buenas noches. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.